¿Qué dirías si te dijera que sin la Trinidad no habría salvación? Piensa en esto. Un Dios que es solo juez, pero no se hace hombre. Un hombre que muere en la cruz, pero no es Dios. En un caso no hay justicia y en el otro no hay poder para salvar. Dos ideas en tensión y solo una verdad que los resuelve todo. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hemos llegado al último día de una serie muy especial titulada Recuperando al Dios Trino. Y esta semana la idea importante que hemos querido comunicarte es que Dios no es un misterio para confundirnos, sino un Dios que se ha revelado tal como Él es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a pensar juntos en una pregunta profunda. ¿Por qué es necesario que Dios sea trino para que exista la salvación? Con nuestros invitados Mike Pileggi y el pastor David Menéndez vamos a mirar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en perfecta unidad para hacer posible nuestra redención. Quizás nunca te has detenido a considerar qué perderíamos sin un Dios trino. Y hoy quiero que lo descubramos paso a paso. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra y para descubrir cómo el Dios Trino impacta tu adoración, tu vida diaria y tu salvación. Hemos llegado al último día de nuestra conversación con Mike Pileggi, acompañado con el pastor David Menéndez también, sobre la Trinidad. Y ha sido una semana muy interesante. Mi hermano, si has estado escuchando, espero que esta conversación haya sido de bendición para tu vida, que te haya hecho pensar. Pero hoy te voy a pedir que te pongas algo, bueno, esto lo decimos en inglés, pero te pongas la gorrita de pensar. En otras palabras, vamos a tener que pensar acerca de las cosas que vamos a hablar hoy. Estábamos debatiendo antes de comenzar a grabar de cómo íbamos a terminar la semana, porque teníamos un plan, no le voy a decir lo que íbamos a hacer, pero teníamos un plan diferente. Pero llegamos a este momento de decisión y nos dimos cuenta que nos faltaba algo, y era hablar de por qué es necesaria la Trinidad. No la doctrina, sino la realidad de que Dios es trino. ¿Por qué es necesario que Dios sea trino para efectuar la salvación? En otras palabras, la idea, y esto es lo que vamos a discutir hoy, la idea es que si Dios no es trino, Dios no podría salvar al hombre. Y si Dios no puede hacer algo, entonces no es Dios. Pero bueno, esa es otra conversación. Pero mis hermanos, vamos a hablar de esto hoy. Y otra vez, van a tener que pensar, van a tener que escuchar con atención. Vamos a hablar de cosas filosóficas y, por supuesto, Biblia. Y les prometo que en todo esto vamos a ver claramente la obra de Cristo, la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Vas a oír el Evangelio ofrecido y presentado otra vez, porque no hay otra cosa que podemos hacer cuando hablamos de nuestro Dios. Bueno, hablemos de este tema. ¿Cómo empezamos? Wow. Bueno, pues yo creo, hermanos, que hay una forma que podemos ver de por qué es necesario que Dios sea trino para que la salvación sea efectuada. Y vamos a verlo desde la manera de justicia. No hay justicia si Dios no es trino. ¿Por qué?
Porque si no existe, o sea, si Dios no puede encarnarse, no puede entrar en nuestras vidas y no puede ser nuestro representante de la humanidad, entonces no puede quitarnos a nosotros esa mancha del pecado que nosotros llevamos cargando desde que Adán nos representó a nosotros en el jardín de Edén. Vemos una y otra vez que se instituye el sistema de sacrificios desde el Antiguo Testamento, y vemos que en el libro de Hebreos, aunque sí están estos sacrificios que han sido partícipes de la humanidad, y hemos visto cómo estos funcionan en la vida de cada persona, vemos en el capítulo 10 que, o sea, versículo 3, pero estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. O sea, no hay manera. Ahora, si Dios no entrara y fuera tanto hombre como Dios, o sea, no mitad a mitad, sino hombre y Dios, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos hablando de un Dios que no nos está representando a nosotros adecuadamente, si es Dios y no humano, o si es humano, pero muy buen humano, entonces no puede repagarle la gloria que ha sido robada en nuestro pecado. Porque cuando nosotros pecamos, le hemos robado la gloria a Dios. ¿En qué sentido? No es como que si Él tuviera un banco donde su gloria tiene un poquito de límite. Claro. Pero en el sentido de que nosotros hemos causado una ofensa exacto, a su gloria, a su justicia. Y nosotros no nos estamos robando. Que es una ofensa debido al ser al que hemos ofendido. Es una ofensa de una magnitud infinita. Debido al hecho de que Él es un ser absoluto, infinito y el ser, ¿verdad?, más grande. No pudiera una criatura, ¿verdad?, de alguna manera satisfacer exactamente esa ofensa de ese tipo de magnitud. Entonces, por eso, ¿por qué digo justicia? Porque si Dios no se hace hombre, no nos representa y no es Dios el que paga, entonces no es justicia. No es justicia de ninguna manera. Sería a lo mejor sentimentalismo, pero no hay justicia. O sea, la gracia no sería una gracia perfecta. No sería misericordia verdadera. Sería, me siento mal por ti y voy a hacer algo, me robaste y no hay una manera de repagarme, pero él sabiendo esto, Él se repaga. O sea, es por eso es que es necesario. Entonces estamos hablando de la encarnación. Sí, bueno, y entonces lo que estamos viendo es la necesidad de que Cristo sea Dios y sea hombre. Correcto. Y eso entonces viene con la idea de que por la necesidad de la Trinidad. Ahora, nos falta el Espíritu Santo. Correcto. Entonces yo sé que David, estábamos hablando mucho del Espíritu Santo. No sé si tú quieres lanzar algo, pero... Bueno, no, me gustó esa idea, la forma en que comenzaste, ¿no? Con la idea de la justicia. Porque los hombres hablamos mucho de justicia. Y si Dios no es trino y no tiene la capacidad de comunicar esa justicia en la manera en que lo ha hecho personalmente con nosotros en la persona de Cristo, pues puede que sea un Dios completamente desconectado del mundo, el arquitecto del universo. Quizás tenemos vestigios de su justicia, pero lo máximo que podemos aspirar es a la justicia humana, tratando de aspirar a ciertos ideales, a ciertas normas, que muchas personas, el deísmo, ¿verdad?, ha manifestado ese tipo de pensamiento, de cultura, de religión. Y otra vez, el deísmo es el concepto de que Dios creó el universo, pero que ya no está más conectado. Pero ya no está más conectado. No está más conectado con Él. Y hay muchos que piensan de esa manera. Muchos que piensan de esa manera. Pero nosotros tenemos un Dios trino, un Dios que se encarnó. No solo un Dios que puede comunicar sus atributos y su naturaleza a la humanidad y a la mente de los hombres, pero un Dios también que puede conectarse con nosotros en el sentido de unirse a nuestra humanidad, de penetrar en nuestra realidad. Y eso lo hace porque Él es un Dios trino. La persona del Hijo es la persona que se encarna, no el Padre. Aunque el Hijo y el Padre son uno en términos de sus atributos de divinidad, comparten los atributos de divinidad. El Hijo no es el Padre. Y el Hijo es el que se encarna. Esto es una distinción necesaria cuando hablamos de la Trinidad. Y se encarna precisamente para eso, para
Para esta misión. Satisfacer la justicia de Dios y justificar al pecador. Una vez que Él, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, puede satisfacer el valor de la santidad, ¿verdad? Y la justicia ofendida, y puede también representarnos en carne como hombre, ahora entonces nos puede también Él ser el justo y el que justifica. Amén. Al que pone su fe en Él. Amén. Amén. Y cuando vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, específicamente viéndolo en el Evangelio, el Espíritu Santo, primero, vemos que Él es el que nos abre nuestros ojos, o Él es el que nos hace renacer, pues, nacer de nuevo, como está en Juan capítulo 3. Pero el Espíritu Santo también señala a la función del Hijo y también nos ayuda a que nosotros podamos imitarlo a Él, seguirlo a Él, y nos da un fruto en el cual nosotros, pues, podemos testificar que verdaderamente hemos nacido de Él. O sea que vemos que el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente. Vemos que muchas veces lo que nosotros hacemos podemos justificar nuestra manera de pensar por las cosas religiosas que hagamos, pero se nos olvida que no es tanto lo que nosotros hacemos, sino, o sea, más bien la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y se expresa de diferentes maneras, como la manera de que mi manera de hablar, mi manera de pensar, lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy anhelando. O sea, si mi deseo es primariamente todo lo que haga es para la gloria de Dios y no de una manera humana decir, para la gloria de Dios voy a echar cabezas y hacer... No, o sea, algo que es para la gloria de Dios está unido en lo que es la gloria de Dios. O sea, tú lo puedes poner y verías, y se puede ver cualquier cosa que estemos hablando, si verdaderamente Dios está a favor o a contra de lo que estás haciendo. O sea que no es justificar tus palabras con ponerle el letrerito para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a vivir para su gloria. Y ahora hablando del Espíritu Santo también, ¿verdad? Ya hemos hablado del Hijo en su obra de redención, ¿verdad? Que por supuesto es la obra del Padre en el Hijo, pero con y a través del Espíritu Santo. Es decir, no es el Espíritu Santo el que muere en la cruz, pero sí es el Espíritu Santo, como decía Mike, el que nos revela, el que nos comunica. Esta obra aplica y nos une, ¿verdad? A esta redención, a esta salvación. Y nos une también a los unos a los otros como hermanos en la iglesia. En la iglesia. A diferencia de, y aquí es donde aplicamos y vemos un poquitico la idea de las filosofías humanas, el mundo, cómo ha pensado acerca de Dios. Cuando pensamos en muchas religiones, si lo llevamos a la cuna en lo que es la cultura occidente, que es la filosofía clásica griega, Dios y el mundo es simplemente una emanación natural de Dios, pero como una degradación. En otras palabras, el mundo no es creación de Dios buena, ¿verdad? Excelente, con un propósito donde Dios comunica sus atributos y tiene comunión con ella. No, el mundo es una emanación de ese Dios excelso, pero que está tan separado, tan trascendente, que de alguna manera el mundo es simplemente un derivado que va degradándose y tenemos que volver a ese uno. Pero es una evolución natural. Es por eso que los gnósticos, cuando hablaban de la naturaleza de Jesús, ellos decían, no, es que Él tiene que ser espíritu con la apariencia de hombre. Entonces los nestorianos aparecían, los apolonarianos aparecían, y todos trataban de decir, es que no puede ser humano, porque si es humano, entonces estamos hablando de que Dios tiene un tipo de degradación y ponen a lo físico, a lo opuesto, a lo espiritual. Tenemos entonces un dualismo. Que enfocarnos en buscar ese aspecto espiritual divino en nosotros. Dios está, tú eres Dios de alguna manera, está en ti. Y eso es lo que dicen, no lo que estamos diciendo nosotros. Esa es la degradación filosófica de esta religión, vamos a decir, filosófica del mundo, ¿verdad? Pero ustedes fijan, esto tiene una conexión, un recorrido supuestamente natural del hombre evolucionando y volviendo a Dios. En la doctrina de la Trinidad y el pensamiento y la doctrina cristiana de salvación, hay una distinción entre Dios y la criatura. Esto es un principio fundamental de la teología bíblica.
hay una distinción entre creador y criatura, que no lo hay en las concepciones filosóficas, ¿verdad?, de lo que es el mundo, y Dios unido al mundo como siendo uno con el mundo. En la revelación de la Biblia, el Dios Trino es Dios y nosotros somos sus criaturas, y nosotros como sus criaturas hemos perdido, nos hemos separado de Él, estamos perdidos y necesitamos no naturalmente en un proceso evolutivo volver a Dios, sino sobrenaturalmente en un llamado y en una obra de redención, ser rescatados por la obra expiatoria de reconciliación de este Dios en el Hijo, y entonces el Espíritu Santo regenerando, viniendo a nuestra vida, el Dios que es diferente a nosotros, a hacer algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ni tenemos en nosotros mismos por naturaleza, sino que estábamos separados de Dios y éramos por naturaleza hijos de la ira. Estas son concepciones que a veces quizás no pensamos en ella, pero es diferente por completo. Y me imagino que muchos de los que están escuchando ahora se han quedado rascándose las cabezas porque dijiste mucho. Eso fue una oración muy larga. Vemos la obra del Padre en enviar al Hijo y la obra del Hijo aplicada por el Espíritu Santo. Nosotros, los que estábamos separados de Dios por nuestro pecado, somos ahora restaurados a una relación con Él por la obra del Dios Trino. Correcto. Eso es lo que sí, estamos escuchando. Porque nosotros somos criaturas. Y las religiones del mundo exaltan a la criatura como a Dios. Eso es lo que dice Romanos Dios, ¿verdad? Sí. Que le queremos robar la gloria a Dios, y en el pensamiento de los hombres, de alguna manera, yo puedo salvarme a mí mismo. Sí. Yo puedo salvar. Hay un pensamiento y un recorrido natural, espiritual. Sí. Bueno, eso apela al orgullo. Apela a su orgullo, sí, apela a sus propias pasiones, apela a su propio sentido de justicia. Pero delante del Dios Trino y de su obra de salvación tenemos que decir: Dios mío, me humillo ante ti, sálvame, te necesito, yo no puedo hacerlo. Sí. Necesito la obra del Salvador, necesito la obra del Espíritu que ilumine y rescate mi vida. Yo creo que con eso, cuando uno puede ver a Dios trabajando, operando de esta manera en la salvación de cada uno de nosotros, podemos ver entonces que Dios, así como habíamos hablado antes, Dios verdaderamente ama. Dios verdaderamente puede ser conocido. Y Dios es alguien que podemos nosotros relacionarnos de una manera intelectual, pero también de una manera que se demuestra en todas nuestras acciones. O sea, porque tus acciones van a decir lo que tú verdaderamente crees. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y lo vemos a Él por quien Él es, podemos nosotros también ser restaurados a esa imagen a la cual nosotros debemos de imitar. O sea, nosotros somos criados en su imagen, fuimos creados en su imagen. No, o sea, eso nos lleva a nosotros a decir, ¿sabes qué? Y lo voy a poner bien práctico. Cuando oro, ¿qué estoy orando? ¿A quién le estoy orando? ¿Qué certeza tengo yo de que mi oración está siendo escuchada? La certeza de que como tú has sido santificado y Dios puede escuchar tus oraciones. No es que Dios sea sordo, pero Dios ahora te pone en una posición donde tú puedes presentar tu oración, donde puedes estar presente al trono de la gracia, ahí mismito, ahí frente, y hablar con Él, sabiendo y teniendo la certeza de que Él te está escuchando. En el medio de tu situación, Él está contigo. Que Él está con aquellos que están quebrantados de corazón, que Él está verdaderamente contigo en ese momento, en ese instante. Podemos ver que cuando cantas, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué estás queriéndole decir a Él? ¿Qué estás revisitando? Todas estas cosas que estamos hablando se expresan en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y por eso, o sea, cuando lees su palabra, ¿lo estás viendo a Él o estás viendo solamente lo que quieres de Él? Y esa es la gran diferencia. Cuando tú ves al Dios Trino, ves a un Dios que sí verdaderamente está con nosotros y que vemos un futuro donde también se va a realizar. Que de hecho, a lo que tú estabas diciendo, David, demuestra que lo físico no es maldad, no es malo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hacia un futuro no solamente donde vamos a estar en el cielo,
La esperanza de cada cristiano no es que cuando se muera va para el cielo. La esperanza, primero está que vamos a estar con Él, pero que vamos a ser partícipes en esa resurrección. Entonces, la resurrección no es una resurrección espiritual, es física. O sea, vamos a ver todo esto. O sea, tiene que ser así, porque si no, entonces, como tú dijiste, lo físico es negativo y no es así. O sea, no lo vemos en la palabra. No hay justicia, no hay expiación, no hay nada. Lo mejor que podemos hacer es filosofar y hasta ahí llegamos. Y perdemos el camino. Y acuérdate cómo dice, o sea, con mala filosofía. Con mala filosofía. Wow. Este tema ha sido muy interesante. Otra vez creo que ha sido retante también para los que nos escuchan, porque son conceptos, son conversaciones que no tenemos normalmente. Y yo pienso que muchas personas no piensan acerca de la Trinidad, no piensan acerca de Dios de esta manera. Hay muchos creyentes, muchos cristianos hoy que sí, tienen una idea así nebulosa, abstracta, una idea de que sí, hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no entendemos las implicaciones de esto. No entendemos ni lo que es, ni por qué es necesario. Y eso es lo que hemos tratado de hablar hoy. La necesidad de la Trinidad. No es necesario para Dios ser trino. Es su esencia. Dios es trino. Correcto. Pero para nosotros fue muy necesario. Porque fue el trino Dios el que nos salvó. El único que nos podía salvar. Y eso es lo que quiero que medites hoy, mi hermano. Si no has entendido nada, si esta conversación ha sido demasiado para ti, medita en esto. Dios el Padre te amó y envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz en tu lugar, para presentar su vida como una ofrenda agradable a Dios, para representarte a ti en esa muerte. Y resucitó para darte vida eterna. Y ahora, ¿cómo recibes esto? Es por la obra del Espíritu Santo, que aplica esto a tu corazón. Que ahora mismo alguien está escuchando y está sintiendo este deseo en su corazón de creer. Si ese eres tú, mi hermano, ese es el Dios Trino obrando en tu corazón. El Espíritu Santo ahora mismo te está regenerando, está cambiando tu corazón para que pongas tu fe, toda tu esperanza en aquel que te amó y se entregó por ti. Ese Dios Trino quiere salvarte. Así que ven a Él hoy. Mike, gracias por estar con nosotros toda esta semana. David, gracias por ayudarme en esta conversación, porque yo sabía que iba a ser no solo interesante, sino un reto. Pero sobre todo le damos gracias al Señor porque estas conversaciones nos gozamos en ellas, porque estamos hablando de lo que es el centro de nuestra existencia, nuestro existir, nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Y Mike, yo te voy a pedir que ora por Cuba, claro. Ora por nuestra audiencia, no solo los que están en Cuba, sino los que están escuchando alrededor del mundo, y nos bendices de esta manera. Padre Celestial, venimos ante ti dándote la gloria porque nos has permitido tener estas conversaciones sobre ti. Queremos pedir que nos ayudes a poder glorificarte en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos por aquellos hermanos que nos están escuchando en Cuba y en todas partes de Latinoamérica y en el mundo. Te pedimos que los sigas edificando a ellos. Recuérdales, Espíritu Santo, que tú no los has abandonado, que tú estás con ellos. Reanímalos, reenfuérzalos y recuérdales, Señor, que tú estás con ellos. Padre Celestial, te damos la gloria a ti. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, hoy hemos visto que si Dios no fuera trino, no habría justicia verdadera ni salvación real. Solo porque el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo aplica esa obra a tu corazón, puedes tener vida eterna y esperanza. No te quedes con una idea abstracta de Dios. Acércate al Dios verdadero, al Dios vivo que se dio por ti. Ríndete a Cristo, confía en Él y vas a conocer la gracia del único que te puede salvar.
El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención. Un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del Faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.